Cruzar caminos inundados en carreteras suele ser inevitable y la única forma de seguir el viaje y llegar al destino. Después de la ocurrencia de una fuerte lluvia. Eso tuvo que hacer el conductor de este carro, pues el camino estaba completamente inundado. Sin embargo, lo que él no sabía era que esa decisión sería fatal para su carro. El motor se apagó durante el cruce y tuvo que empujar el carro. Al intentar encenderlo de nuevo, escucharía un ruido típico del hidrochoque, una de las peores situaciones para un motor. Lo mismo le pasó a este otro carro, que sin alternativas también tuvo que entrar en un charco de agua considerable, experimentando un hidrochoque. Es notorio por el ruido y la llanta que se traba de golpe. La experiencia de adquirir tu propio auto es una de esas realizaciones únicas en la vida de cualquier ser humano. Es un momento único y memorable. Sin embargo, ciertas situaciones adversas provenientes de la madre naturaleza pueden echarlo todo a perder. Me estás matando, carajo. Si tienes el hábito de pasar por lugares que contienen grandes cantidades de agua con tu auto, ¿por qué no quieres gastar tiempo y combustible buscando una vía alternativa? Independientemente de si tu auto es un sedán, una SUV o una camionetita, debes saber que puedes estar muy cerca de perder el auto experimentando un hydrolock inscreva. La mayoría de los autos tienen en sus especificaciones una cierta altura máxima de nivel de agua indicada, por la cual pueden pasar sin sufrir problemas más graves. Sin embargo, si se supera ese límite, el daño está garantizado. Esto se debe a que, aunque los autos pueden circular por zonas con mucha agua, no fueron diseñados para ese ambiente. Pueden ocurrir daños en el motor y sistema eléctrico provocando la parada inmediata del auto, daños en el sistema de transmisión, especialmente en los autos automáticos, e incluso la entrada de agua al interior del vehículo, lo que hace que la situación sea aún más catastrófica. ¿Pero qué es Hydrolock? Bueno, para entender qué es Hydrolock, primero necesitamos entender cómo funciona el motor de un auto. Un motor de combustión interna convierte la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento giratorio. Para que esto suceda, existen 6 piezas fundamentales, aunque hay muchas otras. El pistón está conectado a una biela y juntos hacen girar el cigüeñal, una pieza de geometría peculiar. Date cuenta de que la genialidad de esto es simplemente transformar un movimiento lineal, es decir, un movimiento hacia arriba y hacia abajo del pistón y la biela, en un movimiento giratorio del cigüeñal. La combustión del combustible mueve el pistón hacia arriba y abajo durante el ciclo del motor. Básicamente, todos los motores funcionan en 4 etapas llamadas tiempos. En el primer tiempo ocurre la admisión. En esta fase, el pistón desciende mientras se abre la válvula de admisión de aire y deja que la mezcla de aire y combustible entre en la cámara de combustión. A continuación ocurre el segundo tiempo, la compresión. En esta etapa, la válvula de entrada de aire y combustible se cierra y el pistón sube, comprimiendo esa mezcla. Luego sigue el tercer tiempo, la combustión. En esta etapa, la bujía crea una chispa que enciende la mezcla comprimida de aire y combustible, empujando el pistón hacia abajo. Es en esta etapa donde realmente se genera potencia en el motor. A continuación ocurre el cuarto y último tiempo llamado de escape o expulsión. En esta fase, la válvula de gases se abre y el pistón asciende y expulsa los gases de la combustión hacia el escape del auto. Este proceso se repite continuamente en todos los cilindros del auto, con el detalle de que cada cilindro siempre estará en un tiempo diferente de los demás. O sea, en un auto de 4 cilindros, uno estará en la admisión, otro en la compresión, otro en la combustión y otro en la expulsión. De esta forma, se garantiza la eficiencia y la armonía del motor. Para que cada válvula abra y cierre en el momento exacto sin fallas de sincronización, existe arriba una zona que contiene el árbol de levas, que es uno o un conjunto de ejes giratorios que tienen unas protuberancias. Es el giro de ese eje con protuberancias lo que va a controlar la apertura y cierre de las válvulas de admisión de aire y escape de forma precisa y sincronizada.
Y el sincronismo se logra porque existe una banda dentada que conecta esos ejes directamente al cigüeñal. O sea, siempre que los pistones se muevan y, en consecuencia, el cigüeñal gire, esos ejes también van a girar. Es muy importante mantener el sincronismo absoluto del sistema, de lo contrario, pueden surgir problemas. Que una válvula siga abierta mientras el pistón sube, y eso resulta en una colisión llamada atropellamiento de válvulas, que es cuando el pistón choca con las válvulas. Esto provoca el trabamiento del motor, una condición muy grave. En esta animación se puede tener una visión general de cómo funciona todo el sistema de pistón y árbol de levas cuando todo está en perfecta sincronía. El aire que entra en la fase de admisión del motor proviene de esta abertura conectada a este conducto negro del motor. El combustible que se mezcla con el aire viene de la bomba, usualmente ubicada en el tanque trasero. La energía que permite a las bujías encender la mezcla de aire y combustible viene de la batería del auto. Es decir, es un sistema muy bien diseñado, complejo, preciso y que funciona en perfecta armonía y sincronía. Ahora que entendemos básicamente cómo funciona el motor de un auto, podemos entender qué es el hydrolock o simplemente calzo hidráulico. El hydrolock ocurre casi siempre cuando el auto pasa por caminos que contienen mucha agua, en un nivel en el que el agua llega a superar la altura en la que se encuentra. El conducto de entrada de aire del motor suele estar en el compartimiento del cofre, al frente. Esa agua entonces es absorbida por el conducto de entrada de aire del motor y va directamente a la cámara de combustión del motor, donde los pistones, que están en constante movimiento, intentarán comprimir ese líquido así como lo hacen con el aire. Y como el agua es un líquido incompresible, es decir, no puede ser comprimida debido a su densidad. No varía mucho incluso bajo alta presión como la mayoría de los líquidos. Esto hace que el pistón sufra un esfuerzo tremendo, mucho más allá de lo que puede soportar, y sufra una falla estructural, resultando en la deformación de la pieza o de las piezas si hay más de un pistón afectado. Y eso causa un apagado brusco del motor, ya que el pistón empieza a tocar la pared del bloque del motor donde está insertado. Además, los tiempos del motor ya no funcionan correctamente. A menudo este fenómeno provoca la explosión parcial del motor, con piezas como bujías, árbol de levas, cigüeñal y más partes del motor volando por todos lados. En este video se puede ver y escuchar el momento exacto en que ocurre el hidrochoque o el bloqueo hidráulico. Y además de eso, después de que ocurre el bloqueo hidráulico, se puede ver mucho aceite del motor goteando por debajo del coche, lo que indica que el daño fue severo. Y además de los daños graves en el motor, el cárter que está justo debajo del motor y sirve como depósito de aceite también fue dañado. Este es un daño catastrófico, que muchas veces es necesario cambiar varios pistones, bielas y otras partes del motor, o incluso hacer el cambio completo del motor. Una pérdida superior al 40% del valor del auto. ¿Cómo saber qué nivel es posible y cuál no? Para pasar con tu auto, lo ideal es consultar en las especificaciones lo que recomienda el fabricante. Algunos artículos recomiendan que la altura del agua esté como máximo al nivel de la mitad de la llanta, o sea, si el agua llega como máximo. Hasta la mitad de la rueda se puede pasar, pero en marcha lenta y constante. Es mejor evitar cualquier cosa superior a eso. Lo mejor es consultar el manual del carro. Y se equivoca quien cree que el calcio hidráulico solo ocurre al pasar por calles inundadas. También puede ser causado por el propio combustible acumulado, por algún tipo de falla en el carro durante el encendido del carro, o por el aceite del motor, que de alguna manera se vertió en la cámara de combustión e incluso por el agua de refrigeración del propio carro. En este caso, debido a una grieta en el bloque del motor que permite la entrada del líquido. En cualquiera de estos casos, el hidráulico ocurrirá durante el funcionamiento o durante el encendido del carro, resultando en un ruido diferente. Y en la deformación de bielas. Por eso, seguir el servicio recomendado por el fabricante o traspasar por zonas dudosas es crucial y puede salvar tu carro.
También se equivoca quien piensa que las SUV, las pickups y las cabinas dobles, por ser autos preparados para todo tipo de terreno, están inmunes al hidráulico. Depende del nivel de agua respecto a la entrada de aire del motor. Una vez que el agua alcance o supere ese nivel, el hidráulico es seguro. Desafortunadamente, prácticamente no existe ningún auto equipado con sistemas específicos que alerten a los conductores sobre la inminencia de que ocurra un hidráulico, siendo el conductor del vehículo el único responsable de evitarlo, y el hidráulico también puede ocurrir en motocicletas, especialmente porque son considerados vehículos ágiles para situaciones adversas por sus conductores. También puede ocurrir en camiones de carga que, aunque están más preparados para este tipo de vías, también pueden sufrir este fenómeno. E incluso puede ocurrir en barcos, navíos y demás embarcaciones acuáticas, que aunque poseen un motor mucho más preparado para lidiar con la constante presencia de agua, no están inmunes al problema. ¿Qué hacer si debes cruzar una vía inundada? Bueno, lo ideal es nunca cruzar, pero si no hay otra opción, asegúrate de que el nivel del agua no sobrepase la mitad de las llantas. Si lo sobrepasa, no pases. Después entra despacio para evitar que el agua se lance por encima del cofre y cruza despacio. Y siempre mantén una velocidad constante, evitando reducciones o paradas en medio del cruce, porque eso puede causar la segunda forma de ocurrencia del hidrologue, que es por el escape del auto. Cuando se reduce la aceleración y el escape está completamente sumergido, ocurre la succión de agua por el escape. Y si el auto por algún motivo se apaga solo durante el cruce, no intentes volver a encenderlo, especialmente si no hizo ningún ruido anormal. En ese caso, la solución es remolcar el auto y posteriormente ser revisado por un mecánico. ¿Y qué decir de esos autos, los famosos Land Cruisers y también los Jeeps, que atraviesan intencionalmente ríos y lagos, en los que literalmente más del 70% del auto queda completamente bajo el agua? ¿Por qué esos autos logran cruzar sin sufrir calado hidráulico y los demás no? Esos autos, que están hechos para off-road, cuentan con un accesorio diferente que evita la ocurrencia del calado hidráulico. Y ese accesorio es el snorkel, que es esa pieza negra que se extiende en el lateral derecho frontal del auto. Continúa el conducto de entrada de aire del motor. Aquí la entrada de aire del motor se ubica mucho más arriba, lo que claramente impedirá la entrada de agua lavada al motor, aunque gran parte del auto, incluido el motor, esté bajo el agua. Algunos autos la traen de fábrica y en otros se instala después. Pero al contrario de lo que muchos piensan, esa no es la verdadera función del snorkel, porque si el agua llega al nivel del motor, va a dañar sensores, fusibles y otros componentes electrónicos. Y si entra al interior del auto, toda la parte eléctrica será dañada. La función real del snorkel es evitar la entrada de polvo denso al motor, impidiendo que durante el off-road el polvo más denso que se levanta en el camino entre. Y también por otros autos. Entre fácilmente al motor, lo que puede dañarlo o comprometer su rendimiento, haciendo que el auto consuma mucho más combustible.